Hola, soy la doctora Emma Adriana Chávez Manzanera, internista y endocrinóloga del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El tema que vamos a ver es ¿qué debo estudiar en mi paciente que padece obesidad? Para comenzar, primero hay que tener muy en claro qué es la obesidad. Inicialmente la obesidad no se consideraba una enfermedad y actualmente ya cada vez más asociaciones han demostrado que la obesidad es una enfermedad crónica y es una enfermedad recurrente y progresiva. ¿A qué me refiero? Es que el paciente que presenta obesidad cada vez tiene ganancias de peso y estas pueden ser incluso mayores a las previas. La prevalencia es creciente, desafortunadamente es una epidemia a nivel mundial y sobre todo en México es uno de los países con más prevalencia y esta resulta de la excesiva acumulación de grasa en el organismo y que quizás sea un riesgo serio para la salud. Esto es la definición de la OMS, sin embargo, la obesidad per se es un riesgo para la salud como lo iremos viendo más adelante. Como les comentaba, redefiniendo la obesidad, primero es cuál es el efecto del tejido adiposo en el cuerpo. Inicialmente, como se muestra en esta imagen, se consideraba que el tejido adiposo solo era un órgano almacenador de energía. De todo ese excedente de energía que teníamos se almacenaban en triacilgliceroles en el cuerpo y solo tenía esa función y que cuando estábamos en periodo de ayuno se tomaba toda esa energía almacenada para producir glucosa y otros sustratos. Sin embargo, no solamente se ha demostrado que el tejido adiposo tiene ese efecto de almacenamiento, se define ya como un sinnúmero de problemas, la obesidad no solamente por almacenamiento de energía, sino problemas metabólicos, mentales, funcionales, físicos y sociales, por lo que hay que ver una forma más completa y holística al paciente que presenta obesidad. Dentro de las funciones del tejido adiposo se encuentra el almacenamiento energético a través de la lipogénesis o la liberación de la energía a través de la lipólisis. Sin embargo, como les decía, el tejido adiposo actúa en otras áreas, por ejemplo, en el sistema nervioso central, es el principal regulador del balance energético y es el que manda señales al cerebro para decir la cantidad que hay de energía almacenada y el cerebro actúe con respecto a lo que le manda el tejido adiposo de si deja de comer o come más, si acelera el metabolismo o disminuye el metabolismo. También el cerebro es dependiente del tejido adiposo para la regulación de hormonas que se producen directamente en el sistema nervioso central y que mejoran o regulan el estado emocional e incluso la cognición. También el tejido adiposo es un regulador del sistema endotelial y regula directamente a través de liberación de algunas sustancias, la presión arterial, el endotelio, la contracción del músculo cardíaco y del músculo liso general. También en el hígado pues también interacciona para la sensibilidad a la insulina, la síntesis de lipoproteínas, el almacenamiento de glucosa y factores de crecimiento. También el tejido adiposo tiene contacto continuo con el tracto gastrointestinal, con estas hormonas que se liberan después de consumir alimentos, que son hormonas de saciedad o la hormona del hambre como grelina, y tiene una regulación continua y directa con el tejido adiposo y al mismo tiempo el sistema nervioso central. También la grasa es un regulador de la producción de músculo o la diferenciación ya sea de más masa muscular o más masa grasa dependiendo de qué células se esté estimulando, pero son células pluripotenciales. Independientemente de eso, también es un sensibilizador de energía del músculo a través de la sensibilización a la insulina y también, así como les decía, otras hormonas gastrointestinales independientes del páncreas como es la insulina. Hay diferentes fenotipos de obesidad. No solamente podemos definir obesidad a través del índice de masa corporal, que es el exceso de peso de acuerdo a nuestra estatura. Este tiene muchas limitaciones, el índice de masa corporal, porque no podemos saber de esa composición cuánto es grasa, músculo y hueso. De manera más sencilla,
tenemos la distribución de obesidad tipo abdominal o la androide, que es la forma de manzana, y la obesidad ginecoide, que es la forma de pera. Estas distribuciones que fácilmente uno los ve a simple vista, sí predice riesgo de morbimortalidad, principalmente enfermedad cardiometabólica. Por ejemplo, en la distribución abdominal o tipo androide está caracterizado por grandes depósitos de tejido adiposo a nivel visceral. Y este tejido adiposo a nivel visceral libera más sustancias inflamatorias, procoagulantes, más resistencia a la insulina, lo que da más riesgo cardiometabólico. Y también son los que más tienen riesgo de tener daño en el tejido adiposo por una hipertrofia del adipocito. Es decir, que el adipocito ya no tiene mucha capacidad de almacenamiento porque está muy grande y está sufriendo al tener tanto almacenamiento de energía. La distribución tipo ginecoide es la obesidad que es de las mujeres, donde se deposita la grasa a nivel de los glúteos, las caderas, muslos. Esta grasa, aunque sea en excedente, tiene menos daño a la salud, porque la grasa usualmente se deposita a nivel subcutáneo. Esta grasa subcutánea se relaciona con menor mortalidad, y también hay otra característica, es que hay menos hay más capacidad de hiperplasia, que significa que hay muchos adipocitos que logran almacenar la energía en lugar de tener esa hipertrofia, que es pocos adipocitos que están sobresaturados. Entonces, esas son las diferencias que uno las puede ver a simple vista con medir una circunferencia de cintura y en una circunferencia cintura-cadera. También se ha considerado como otro tipo de fenotipo el obeso metabólicamente sano, aunque este nombre cada vez va más en desuso debido a que se ha demostrado en muchas cortes de seguimiento a largo plazo, a más de 10 a 20 años, que el seguir los pacientes que son obesos pero no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen riesgo cardiovascular, al hacer una medición en sangre o al medirle la presión arterial, estos pacientes, si se siguen a lo largo del tiempo, a los 10, 15 años empieza a ver la tasa de conversión a diabetes, a hipertensión, infarto prematuro, enfermedad cerebrovascular. Entonces, el fenómeno de obeso metabólicamente sano parece ser transitorio. Sin embargo, sí es notorio que hay personas que tienen alto índice de masa corporal y cuando uno hace análisis de sangre no tienen alteraciones. ¿Y esto por qué se debe? Principalmente, como les comentaba anteriormente, una es la distribución de la grasa. Entre más la grasa visceral sea, es la obesidad abdominal, más riesgo, y la grasa que se distribuye en las caderas, en los muslos, es de menor riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos más capacidad de expansión del tejido adiposo sin generar daño al adipocito. Entonces, esta grasa, que principalmente es la grasa subcutánea, como ustedes ven en la segunda imagen, en la parte de en medio, es la grasa que está debajo de la piel. Y esta grasa, ¿cómo la podemos medir? En realidad se necesitaría hacer estudios de imagen como tomografía, resonancia magnética, un DEXA. Sin embargo, en la clínica pues no tendría una relevancia para hacer estos estudios de imagen, porque el tratamiento seguiría siendo igual, que es la dieta y ejercicio. Y en la parte de abajo les enseño una muestra histológica de cómo este tejido adiposo subcutáneo tiene más capacidad de reproducirse, que es la hiperplasia, y tener mayor capacidad de almacenamiento de energía, y que esta energía no esté generando liberación de ácidos grasos libres ni daño al propio adipocito. El otro subgrupo es el obeso metabólicamente enfermo, y es aquellos pacientes que cuando hacemos análisis de sangre encontramos alteraciones en el metabolismo de los lípidos, en la glucosa, ovario poliquístico, están hipertensos, entre otras enfermedades metabólicas. E incluso hay personas que puedan tener obesidad grado 1 o sobrepeso y ya tener enfermedad metabólica. Esto sí es dependiente un poco de la genética, pero también la evolución de la obesidad. Hay personas que tienen tantos años con la obesidad desde su infancia que cuando ya se presentan a los 30 años ya tienen todas las complicaciones metabólicas. También es la distribución de la grasa, que entre más grasa se distribuya a nivel del abdomen tiene más riesgo.
Entonces, una medida fácil de determinar la obesidad abdominal es a través del perímetro de cintura. Los hombres, cuando tienen arriba de 90 centímetros, ya se considera obesidad abdominal, y mujer 80 centímetros. El perímetro de cintura es un extraordinario método para determinar riesgo cardiometabólico. Entonces, incluso personas delgadas o con sobrepeso se les debe de medir el perímetro de cintura para determinar su riesgo cardiometabólico. En estudios de imagen, cuando ustedes ven esta obesidad abdominal, pues se ve que está toda depositada en la grasa visceral, como es en la parte de en medio. En la imagen de tomografía se ve que alrededor de las vísceras, como es el páncreas, el hígado, todo el aumento, tiene depósitos de grasa anormal, y esto se hace por estudios de imagen. Y cuando se hace estudios de histología, lo que pasa con el adipocito es que no tiene esa capacidad de reproducirse en mayor número de células, que es la hiperplasia. Entonces el adipocito empieza a almacenar energía y se hace grandote, se llama eso hipertrofia. Entonces, cuando se llena tanto de grasa ese propio adipocito, empieza a dañarse el adipocito y empieza a liberar sustancias inflamatorias, procoagulantes y la resistencia a la insulina, y por eso se traduce clínicamente a largo plazo con enfermedades cardiometabólicas. Como les comentaba al inicio, que la OMS consideraba la obesidad como exceso de adiposidad y que quizás sea un riesgo serio para la salud, en realidad todos los pacientes que tienen obesidad tienen algún riesgo, ¿no? No solamente queremos ver las cosas clásicas que son la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, el infarto, sino que el paciente con obesidad, si ustedes lo revisan de cabeza a pies, y todos los órganos y sistemas tienen afecciones relacionadas al exceso de peso. Por ejemplo, a nivel pulmonar está la apnea del sueño, la restricción pulmonar. El asma bronquial puede ser empeorado por la obesidad, el hígado graso. Si hacemos estudios de imagen de ultrasonido, el 80% de los pacientes con obesidad tienen hígado graso, e incluso esteatopatitis, que ya es inflamación de esa grasa del hígado, hasta un 30%. Entonces, el riesgo de esteatopatitis a largo plazo predispone a cirrosis y hepatocarcinoma, también a litiasis de la vía biliar, nefropatía por la pura obesidad, que se caracteriza por síndrome subnefrótico y nefrótico, enfermedades ginecológicas es la causa más común, el ovario poliquístico en la mujer en etapa reproductiva, alteraciones de la fertilidad, alteraciones urinarias, incontinencia urinaria, infecciones vías urinarias. A nivel articular, la mayoría de los pacientes tienen alguna limitación, aunque sea leve, en la movilidad, por dolor articular o por falta de aire. También los ataques de gota. A nivel cerebral, pues siempre consideramos como el riesgo de embolias. Sin embargo, se ha demostrado que también la obesidad se relaciona con deterioro cognitivo, Alzheimer, hipertensión endocranial idiopática. En la piel hay muchísimas manifestaciones relacionadas a la obesidad. También en otros órganos la insuficiencia venosa es súper común, incluso puede haber úlceras varicosas, y riesgo de trombosis es de las enfermedades con más riesgo de trombosis y tromboembolia pulmonar. Y bueno, las que les comentaba que siempre consideramos a la mente es las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas y también el cáncer. Ciertos tipos de cáncer incrementan más con obesidad, principalmente mama, riñón, próstata, colon, cáncer de endometrio, esófago y páncreas. También es evidente que entre más peso tenemos, más mortalidad existe a largo plazo. Es el famoso efecto de la onda J o efecto U. Como ven en esta imagen, los extremos del peso son los que dan mayor mortalidad. Por ejemplo, tener desnutrición, pues se incrementa la mortalidad, al igual el índice de masa corporal elevado. En azul más oscuro o moradito, de 25 a 30 de índice de masa corporal, se ve cómo se desprende el riesgo de mortalidad, tanto en mujeres que están en negro como hombres en azul. Entonces se va incrementando la mortalidad entre más aumenta la categoría de índice de masa corporal. Y la mortalidad general es aproximadamente del 30%
por cada 5 unidades de aumento del índice de masa corporal. Es decir, si un paciente tiene 30 y sube a 35, aumenta el 30% de mortalidad general. Para el riesgo de diabetes va aumentando el 16%, 80% para enfermedad hepática, 60% para enfermedad renal, 40% para enfermedad vascular y 10% para malignidad. Entonces, si ustedes se ponen a ver, el gran riesgo de tener obesidad es un tremendo impacto para la salud y los sistemas de salud pública, por lo que debemos tratar y obviamente también prevenir este problema de obesidad. Este estudio que les muestro es un estudio de 57 estudios prospectivos que se estudiaron 900,000 adultos con una edad de 35 a 89 años de edad. Ahora vamos a hablar de la evaluación de la obesidad. Siempre estamos viendo cuáles son las causas de la obesidad, cuál es el impacto de la salud en la obesidad. Sin embargo, es importante saber por qué el paciente llegó a tener obesidad. Obviamente es muy simplista decir que es baja la actividad física y alto consumo de calorías. Sin embargo, ¿por qué una persona tiene mucha entrada de energía a través del alimento y baja salida de energía, o sea, gasto energético? Ahorita lo veremos. Por ejemplo, la dieta, factores socioculturales. Vivimos en un ambiente obesogénico. Todo el tiempo estamos recibiendo señales gratificantes de lo que es el placer de la comida, letreros, vamos a la calle y hay 1000 puestos de comida, vamos a la escuela y hay puestecitos también internos, tenemos poco tiempo para hacer de comer, aparte que tenemos una cultura que siempre disfrutamos a través de los eventos sociales, la familia a través de la comida, tenemos muy rica comida y eso hace que la persona esté todo el tiempo expuesto a señales de placer, de gratificación ante los alimentos. Aparte están las cuestiones biomédicas. Sí es cierto que la genética juega un rol importante en la ganancia de peso y que estas personas pueden tener más riesgo que otras. Sin embargo, aunque uno tenga una genética adversa o contraria a la salud, si una persona no se expone a un ambiente obesogénico, es decir, no come en exceso o energía de más o hace ejercicio, no tendría por qué tener obesidad. Pero en cuanto se expone a este tipo de alimentos o baja el consumo de energía, inmediatamente se desarrolla la obesidad. Otra cuestión es la mental. Pocas veces abordamos esta cuestión y se ha visto que el estrés, la falta de dormir en la noche genera aumento de peso, pero aparte muchas personas comen por ansiedad, por tristeza, por preocupaciones continuas, pueden tener atracones y esto es un problema emocional que incluso cuando llevan plan nutricional, esta se rompe porque las emociones juegan un rol importante. Además existe una lista de medicamentos grande que puede generar ganancia de peso, entonces el médico tiene que estar muy consciente de evaluar qué medicamentos están dando para que el paciente no suba de peso. Por ejemplo, los antipsicóticos, los analgésicos tienen un impacto en la ganancia de peso. Algunos medicamentos para la diabetes también tienen un impacto en el peso. Entonces sí es importante determinar cómo está esa persona ganando peso, no solamente porque come mal, sino también cómo está la familia interviniendo, la cultura, cómo están las emociones, todos los medicamentos. Ahora, pensando en lo que gastamos de energía, la energía saliente depende de nuestro metabolismo y de la actividad física. Nuestro metabolismo basal es determinado por la edad. Es cierto que entre más edad tenemos, menos quemamos energía y por eso también debemos de consumir menos energía después de cierta edad, después de los 30 años y luego después de la menopausia. También es determinante el sexo. Las mujeres tienen un gasto energético más bajo que el hombre porque tienen menos masa muscular. Entonces, una mujer no puede comer la misma cantidad de energía que un varón y si viene la menopausia todavía incluso disminuye ese gasto energético. La genética, como les decía, es otro determinante del metabolismo. Las alteraciones hormonales, aunque son pocas las alteraciones que
que se presentan en la población. Si se ha demostrado, por ejemplo, el hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, acromegalia, que genera aumento de peso. Sin embargo, pues no es la causa más común de la obesidad. Entre más músculo esquelético tiene una persona, hace que gaste más energía, y el que tiene menos músculo le pasa lo contrario, se almacena mucha energía y no la gasta, así como la pérdida de peso anterior. ¿Por qué menciono esto? Porque entre más veces una persona ha intentado perder peso, más mal pronóstico a largo plazo, ¿sí? Entonces es importante que cuando tenemos pérdidas de peso logremos mantener el peso que se perdió en las dietas. Al igual, hay medicamentos que aceleran o retrasan el metabolismo. En cuestión de actividad física, pues sabemos que somos una cultura sedentaria, no tenemos ese hábito de hacer ejercicio, pero porque es pues uno desde aspectos sociales, culturales, pero también hay que determinar que el paciente a veces sí quiere hacer ejercicio, pero no puede. ¿Por qué? Porque le falta el aire, porque le duele tremendamente las rodillas, la columna, los tobillos, y eso hace limitaciones económicas o de seguridad, y también mentales y medicamentos. Entonces siempre hay que tener una evaluación completa de las causas que están perpetuando la obesidad. Dentro de las propuestas de la evaluación de la obesidad están las 4 M's. Son las mentales, monetarias, mecánicas y metabólicas. Es muy importante acordarse de las 4 M, es muy fácil de aplicarlo a la clínica y de recordarlo. Es parte de lo que habíamos visto anteriormente en la diapositiva, pero ahorita les voy a mencionar una a una. Por ejemplo, de lo mental tenemos que evaluar si el paciente tiene ansiedad, tiene depresión, si tiene atracones, si tiene comer por ansiedad, tristeza, si tiene comer en la noche, que 2/3 partes de la comida es principalmente en la noche. Trastornos de la personalidad, por ejemplo, las adicciones también son parte del abordaje de la ganancia de peso, por ejemplo, el consumo de alcohol, tabaco, algunas drogas, el cannabinoides aumentan ganancia de peso, o alteraciones cognitivas, o también el estrés postraumático, por ejemplo, las personas que tuvieron un accidente o después de un sismo generalmente aumentan de peso por la ansiedad. Las mecánicas es parte fundamental antes de hacer una prescripción de ejercicio y evaluar el riesgo cardiovascular, porque también es importante no decirle al paciente vaya a hacer ejercicio, sino determinar cuál es su riesgo de un infarto o de una lesión osteomuscular. Entonces hay que ver si tiene osteoartritis, lumbalgia, pero también hay otras causas mecánicas que afectan la obesidad, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, las varices, apnea del sueño, incontinencia urinaria, intértrigo, pseudotumor cerebris, fascitis plantar. Las metabólicas, como les comentaba, es lo más conocido, es alteraciones de los lípidos, de la glucosa, de la tensión arterial, hígado graso, ovario poliquístico, y por último, y no es que sea lo menos importante, incluso es lo más importante, es lo monetario. ¿Cuál es la educación de tu paciente? ¿Sí? ¿En qué medio vive? ¿Tiene empleo? ¿No tiene empleo? ¿Cuál es su ingreso económico? Si tiene alguna discapacidad, si tiene seguridad social, si tiene la posibilidad de entrar a programas de pérdida de peso, ver los costos de medicamentos y la disposición de alimentos, porque muchas veces queremos dar una dieta extraordinaria a base de salmón, aceite de oliva, y el paciente tiene limitaciones. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar en esa manera, o también incluso en la toma de decisiones para el uso de ciertos fármacos o el seguimiento intensivo contra el convencional. Dentro de la historia clínica de la obesidad es igual que en un individuo sano o con cualquier otra enfermedad que se le tiene que evaluar su ficha de identificación, ficha demográfica, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes gineco-obstétricos, patológicos y no patológicos, y medicamentos que utiliza y sus enfermedades actuales. Sin embargo, hay que saber hacer una historia muy dirigida a la obesidad en particular, porque esto te predice mucho cómo vamos a manejar al paciente y sus posibilidades a lo largo de su seguimiento.
Por ejemplo, siempre hay que preguntar en la historia clínica, no solamente si tiene historia familiar de cáncer, infarto, enfermedades autoinmunes, sino también si tienen obesidad, porque como les decía, la obesidad es una enfermedad genética, pero también eso habla de hábitos familiares. ¿Cuándo inició la obesidad? Es súper importante para saber cuál es su riesgo acumulado. Los periodos máximos de incremento de peso, ver su historia de la vida. ¿Cuándo fue que el paciente notó que aumentó más de peso? Si es cuando se divorció, si fue en los embarazos, cuando se casó, en la menopausia, si fue por un estrés postraumático, porque usualmente tienen periodos de incremento súbitos. Factores precipitantes, como les decía, las 4 M's. Ver qué enfermedades tiene el paciente con obesidad. Como les decía, no solamente son las enfermedades cardiometabólicas, sino hacer un interrogatorio acucioso de cabeza a pies de todas las probables complicaciones que tiene relacionado el paciente con su obesidad. Y también sí debemos definitivamente excluir causas secundarias como medicamentos que pueden estar dando ganancia de peso o alteraciones hormonales. Ver sus hábitos de alimentación, no solamente ver cuánto comen, sino dónde lo comen, con quién lo comen, a qué horas lo comen, sus horarios si son estructurados o horarios desestructurados, si comen por ansiedad, por tristeza, si es más el fin de semana o entre semana. Ver la actividad física del paciente, si el consumo de tabaco, alcohol y drogas, cuántos intentos ha tenido para bajar de peso, si ha utilizado fármacos para reducir peso, si tienen algún trastorno de la conducta alimentaria, es decir, trastorno por atracón y trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, entre otros. También es importante ver cuál es el peso máximo que ha tenido el paciente, porque es el peso que se ajusta el cuerpo siempre el cerebro va a censar el peso más alto. Entonces, cuando alguien baja de peso, el cerebro se va a hacer cargo de reganar el peso que perdió. Entonces, es importantísimo ver cuál es el peso máximo y ver el riesgo de reganancia. La exploración física relacionada al peso o sobrepeso, aparte de medir la peso, talla e índice de masa corporal, es importante medir la circunferencia de cintura, para predecir el riesgo cardiometabólico. La circunferencia de cuello también nos predice el riesgo de apnea del sueño. La circunferencia de muslo, en algunos estudios también nos dice el grado de masa muscular que hay en el músculo y si tiene obesidad sarcopénica. Y si se tiene la disposición de estudios de composición corporal, nos ayuda para determinar cuánto de ese peso es masa grasa, cuánto es masa libre de grasa. La evaluación bioquímica fundamentalmente en un paciente con sobrepeso u obesidad es hacer una curva de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glucosilada. También perfil de lípidos, biometría hemática nos ayuda a determinar si un paciente tiene anemia o apnea del sueño a través de elevación de glóbulos rojos, nos da un indirecto de apnea del sueño. Pruebas de función hepática para determinar esteatopatitis, ácido úrico y creatinina para descartar gota y nefropatía por obesidad, examen general de orina para determinar proteínas en la orina o infecciones de vías urinarias de repetición. Medición de vitamina D, es muy común que esté bajo en pacientes con obesidad, es una vitamina liposoluble, entonces cuando tenemos mucha grasa, pues esa vitamina D se queda almacenada en la grasa y a veces hay que reemplazarla. Pruebas de función tiroidea solo para tamizaje en una ocasión. Si el paciente no tiene alteraciones tiroideas, no es necesario estar repitiendo el estudio y hay que individualizar si la paciente tiene datos de infertilidad o periodos de irregularidades menstruales. Se podría medir otras hormonas, por ejemplo, el cortisol, las hormonas sexuales, la dehidroepiandrostenediona, testosterona total libre y la 17-alfa hidroxiprogesterona. Formas más sofisticadas para evaluar la composición corporal se encuentra de abajo hacia arriba la imagen de resonancia magnética, la tomografía y el DEXA. Sin embargo, son estudios muy costosos y solo se utilizan para proyectos de investigación o estudios epidemiológicos. Sin embargo, estudios que podemos tener en nuestro consultorio es el análisis de bioimpedancia, que pueden ser estudios muy baratos de básculas, o la simple medición de circunferencia
circunferencias. Como les decía, la circunferencia de cintura, cuello y muslo predice mucha morbimortalidad. Y obviamente en todas las personas que llegan a un consultorio de cualquier patología que asista, tiene que ser medido su peso y su talla para determinar el índice de masa corporal. Los pacientes con obesidad todos tienen que tener por lo menos un estudio de electrocardiograma y radiografía de tórax. Esto nos determina mucho si el paciente tiene arritmias, infartos antiguos, silentes, si tiene crecimiento de la silueta cardíaca, si tiene datos de crecimiento de la arteria pulmonar o de la aorta, y eso nos determina o nos norma otras conductas para seguimiento y hacer nuevos análisis. Ecocardiograma no se pide en todos los pacientes, solo se pide en aquellos que tienen datos clínicos de insuficiencia cardíaca, que tengan antecedente de un infarto al miocardio o una auscultación anormal, es decir, un soplo cardíaco, o que en un electrocardiograma se encontró hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ultrasonido de hígado tampoco se debe de medir, como les decía, el 80% pueden tener grasa en el hígado. Sin embargo, sí se debe medir un estudio de FibroScan o ultrasonido de hígado si el paciente tiene datos de cólico biliar o alteración en las pruebas de función hepática. La polisomnografía, que es el famoso estudio del sueño, es un estudio que se debe solicitar siempre a los pacientes que tienen alta sospecha de apnea del sueño, con un stop band de 8 puntos. ¿A qué me refiero? Esa es la escala máxima. A partir de ya de 3 a 5 puntos ya te puede predecir el riesgo de apnea del sueño, y es aquel paciente que ronca por las noches, deja de respirar en las noches, hace apneas presenciadas, está muy cansado en el día, tiene sueño todo el día, es hipertenso, tiene un cuello arriba de 42 centímetros, por eso es importante medir el perímetro del cuello, es hipertenso, es hombre y tiene índice de masa corporal arriba de 35. El modelo básico del manejo primario del paciente con sobrepeso o obesidad es en todas las consultas, no importa que estemos en primer nivel, segundo nivel, es evaluar antropométricamente a nuestros pacientes, ver peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y de cuello. Son estudios gratuitos que realmente solo se necesita una cinta métrica. Y hacer la historia clínica de la obesidad. Si el paciente tiene índice de masa corporal arriba de 25, es decir, sobrepeso, hay que tener una atención ya primaria en el paciente. Hay que hacer una exploración física completa dirigida hacia la obesidad, exámenes de laboratorio y gabinete, porque incluso desde sobrepeso ya se presenta el famoso síndrome metabólico y debe iniciar ya un programa de tratamiento nutricional y de ejercicio. Si el paciente tiene obesidad grado 2 o grado 3 y tiene alguna comorbilidad cardiometabólica o enfermedades más avanzadas a nivel hepático o a nivel pulmonar, debe referirse a un segundo o tercer nivel de tratamiento. El tratamiento de la obesidad idealmente es que debe ser manejado un paciente por un equipo multidisciplinario, donde se encuentran especialistas conocedores del problema de obesidad, donde se maneja a nivel médico, nutricional, la salud mental, un educador en obesidad o, por ejemplo, un rehabilitador físico. Sin embargo, uno desde nuestro consultorio podemos tener mucho impacto en el paciente si estamos capacitados en el manejo de y sobre todo identificar las 4M, que no solamente determinan las causas, sino también con esto podemos trabajar para manejar el problema de obesidad. Si son pacientes con obesidad mórbida, se recomienda programas para manejo de obesidad a largo plazo, donde son seguimientos más cercanos. Por ejemplo, se recomienda citas cada 15 días o incluso cada mes como máximo de distancia para que haya éxito en la pérdida de peso. También existen, ya indicado por médicos especialistas en obesidad, medicamentos antiobesidad y el procedimiento llamado cirugía bariátrica para la pérdida de peso, y eso ya sería a nivel de segundo o tercer nivel de atención.